Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios, un servidor Efraín Flores. A nombre de todo el equipo que hace posible este su programa, les saluda con el gusto de siempre. Vamos con la información del día de hoy. Comenzamos con nuestra sección de lo bueno y lo malo. En esta ocasión vamos a platicar de lo bueno y lo muy bueno, afortunadamente. En lo bueno se dio a conocer que la eurozona salió de la recesión en el segundo trimestre de este año, después de estar un año y medio en contracción. Mañana la Agencia Europea de Estadísticas publicará, Eurostat, publicará la cifra preliminar del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Pero de veras, lo que da muchísimo gusto, sale Europa como la eurozona de la recesión, todo indica por este segundo trimestre. Según analistas, la producción industrial ha sido el principal motor del crecimiento en este segundo trimestre, aunque el aumento del 0.7% de la producción industrial en junio resultó inferior al 1% esperado por el mercado, el consenso del mercado. En Alemania, por supuesto, el músculo alemán es terrible. La producción aumentó 2.4% en junio y 2.8% en el trimestre, un máximo desde el cuarto trimestre del 2010. En Francia, pese a una caída del 1.4% en junio, la producción se expandió 1.4% en el segundo trimestre del presente año. Bien, bien, bien. Adicionalmente, el comercio exterior presentó señales de recuperación. Esto es en cuanto a Europa, y como se dan cuenta ustedes, francamente es noticionón, que ya tenemos un trimestre completo de crecimiento positivo en la zona euro. Esto no quiere decir que Grecia ande bien, por supuesto, que España ande, por supuesto, por ahí cojeando con datos todavía bastante relativos y endebles, igual con Italia, pero ya hay un empujón, ya se está moviendo hacia adelante. Claramente el 2014 va a ser un año ya de consolidación positiva para la zona euro. Y en lo muy bueno, se dio a conocer que, sobre todo para nosotros, para los mexicanos, ¿verdad? Si Estados Unidos va para arriba, pues nosotros también vamos a ir para arriba. Bueno, pues se dio a conocer allá en Estados Unidos que el consumo de las familias estadounidenses está retomando impulso. Las ventas al menudeo en julio registraron 0.2% de incremento mes con mes, ahí lo puede ver usted. Sin embargo, se vieron restringidas por contracciones en la venta de autos y materiales de construcción. Bueno, pues sí, tampoco todo puede ser perfecto, ¿no? Las ventas subyacentes, es decir, las que quitando lo básico que son los automóviles, materiales de construcción, registraron el mayor incremento mensual en lo que va del año. Entonces se dan ustedes cuenta cómo también Estados Unidos es una maquinaria que va empujando muy bien. La industria automotriz, con todo y que ha tenido sus momentos de caída, pero van bien los americanos, los estadounidenses. Entonces, eso, junto con el ánimo de que ya salió de la recesión aparentemente la eurozona, esto es un gran empujón para tener un horizonte positivo, franco, para las exportaciones, sobre todo de nuestro país. Y vamos a una entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar con Sergio Martín Moreno, economista en jefe del Grupo Financiero HSBC, sobre las economías informales, cómo han crecido en los últimos años, algo que mencionó recientemente el presidente de la República. Hace fácilmente 25 o 30 años calculábamos que la economía informal la conformaban el 45% de los mexicanos, aproximadamente. Nos quedamos verdaderamente impactados en días recientes cuando el presidente de la República nos dio a conocer que prácticamente el 60%, números redondos, 60% de la población mexicana vive a través de la economía informal. Es un número verdaderamente impactante, escabroso. Muy bien dicho por parte del gobierno, pero ahora hay que resolverlo. Está con nosotros el doctor Sergio Martín Moreno. Él es economista en jefe de Grupo Financiero HSBC aquí en México. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Terrible, ¿no? El número. Terrible porque denota que la economía mexicana tiene muchas cosas que hacer para ser una economía moderna y para ser una economía que avance principalmente y que pueda en un momento dado superar esas cifras de informalidad hacia un sector formal
que lo cual va a beneficiar muchísimo a la economía. ¿Cómo puedes aspirar a ser productivo y competitivo con esos niveles de informalidad, ¿no? Es muy difícil porque el estar en la informalidad te implica características que te llevan a no tener la posibilidad de adquirir créditos, de tener tecnología, de poder tener entrenamiento, o sea, capacidades de talentos educativos para poder ser competitivo en el ramo en que te encuentres, el poder acceder, como decía yo, a créditos que te den potencial para crecer más allá si tu producto o tu actividad es demandada, ¿no? De ser proveedor, por ejemplo, de otras empresas grandes que sí sean formales, ¿no? También porque... No puedes, y por lo mismo no puedes enfocarte a mercados globales algún día. No, y además también el impacto negativo que tiene sobre el resto de la economía. Alguien que esté en el mercado informal, por definición, no paga impuestos, no tiene acceso a seguridad social para el dueño del negocio o para los que trabajen en ese negocio. Lo pueden tener voluntario, pero no como empresa. Exactamente, es decir, ya no es solamente la cosa familiar que muchas veces sucede, sino también en la situación de individuos que están dispuestos a trabajar en la informalidad porque no tienen otras oportunidades, pero al mismo tiempo no tienen ninguna prestación de carácter, digamos, de pensiones, por ejemplo, hacia el futuro, o de enfermedad, que pueden presentarse en cualquier actividad económica o sencillamente en la vida común y corriente. ¿Cuál sería el detonante que tú verías permitiría el poder ir reduciendo esta cifra del 60 al 50, al 45, al 35%? Bien, yo creo que este gobierno, esta administración tiene un objetivo muy específico de reducir esa informalidad. Y es atacarla a través de por varias dimensiones que el problema tiene, porque el problema realmente no es muy complejo. Entre otras está la reforma laboral, desde luego la flexibilización del mercado de trabajo, ayuda a la formalización, puesto que permite tener un menor costo de la mano de obra y que muchas empresas que antes no querían formalizar a sus trabajadores con seguridad social, que pagaran impuestos, etcétera, al bajar sus costos los incentiva a formar parte de esa formalidad. Pero también desde el punto de vista de la reforma financiera hay un esfuerzo muy importante porque digamos, pequeñas y medianas empresas se integren al grupo que tienen acceso al crédito. Que los paquetes o algo, ¿no? Exactamente, entonces de esa manera que vayan creando una historia crediticia y que puedan enseñar balances para que los bancos confíen en que van a recobrar lo prestado, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una estrategia en la reforma financiera. Dando el escenario de que van a ocurrir las reformas, por supuesto, hacendaria y la reforma energética en el segundo semestre del año, ¿cómo ves las perspectivas para las variables inflación, tipo de cambio, tasa de interés de nuestro país? Bueno, mira, simplemente con estas reformas, y no solamente estas dos reformas, es todo el cúmulo de reformas que ya traemos y que ahorita están en proceso también en este verano, que es muy caliente en términos de generación de reformas, todo eso va a dar un mejor país. Y un mejor país, ¿cómo se refleja que vamos a tener un mejor país? Vamos a tener un tipo de cambio más fuerte, porque el tipo de cambio es el reflejo de lo que es una economía, es el espejo de una economía, y siendo una mejor economía, siendo un mejor país, siendo un país más moderno, con más instituciones, tiene que reflejarse en un tipo de cambio más fuerte, digamos. Vamos a tener unas tasas de interés también más bajas, no más bajas que en este momento, porque en este momento son muy bajas, pero digamos que más bajas desde el punto de vista histórico, tomando en cuenta una parte del ciclo normal de la economía. Sí, porque estamos en un ciclo donde se está intentando impulsar a la economía. Eventualmente va a tener que haber un incremento de tasas, pero digamos que no coyunturalmente, pero estructuralmente, tenemos que tener tasas de interés más bajas porque nuestro riesgo país también va a ser menor. Así es. Y la inflación ya lo estamos viendo, es decir, no tenemos que esperar a más reformas. Ya la inflación ya está más cerca de 3 que más cerca de 5 como... 0% esta primera quincena. Exactamente, y te lleva a la inflación de una inflación que ya se sabía que iba a ser alta en mayo de 4.7, te la lleva a 3.5 y probablemente este año y el siguiente la inflación esté más, como decía yo, más cerca de 3%,
que de 5% lo que teníamos hace 3, 4 años. Pues muchísimas gracias, Sergio, estimado Sergio García Moreno, doctor Sergio García Moreno, economista en jefe del Grupo Financiero HSBC, por haber estado con nosotros aquí en Monitor de Negocios. No, gracias a ti, Efraín. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Como ven ustedes, urgen las reformas para poder resolver simplemente problemas como el 60% de economía informal y la pobreza extrema en la que se encuentra nuestro país. Ojalá los legisladores no se fijen más en los intereses de sus partidos que en los intereses del país, porque si no, de nada va a servir esto de las propuestas de las iniciativas de reformas. Yamile Risk, ¿qué nos tienes de información? Hola, ¿qué tal, Efren? Muy buenas noches. Les comento que una encuesta internacional reveló que el 54% de los usuarios de teléfonos inteligentes usó Google Maps al menos una vez en el mes de junio y así se colocó como la aplicación más consultada por los usuarios. En segundo lugar se encuentra Facebook al ser utilizado por el 44% de los usuarios en todo el mundo. Le sigue YouTube en el tercer puesto y Facebook Messenger empata con Skype y Twitter con el 22% de las preferencias. En la lista también figuran aplicaciones como Instagram y WhatsApp. Bueno, y se nos acabó el tiempo aquí en Monitor de Negocios, por supuesto, pero tendremos más tiempo para platicar, comentar, analizar con ustedes información el día de mañana. Gracias, hasta entonces, muy buenas noches.